Volvemos al micro para actualizar la información. El micro que volcó en la ruta 2 a la altura del kilómetro 93. Venía hacia la ciudad de Buenos Aires. Están trabajando los bomberos, pero la novedad lamentablemente es que hay 2 personas muertas. En principio un hombre y una mujer. Son las víctimas fatales de este vuelco a un costado de la ruta 2, en un lugar donde el desnivel es muy marcado entre el cantero de césped, el cantero central que divide ambas manos. La caída fue realmente fuerte, el golpe importante sobre uno de los laterales del micro. Y bueno, por supuesto, el trabajo de los bomberos, el helicóptero de SAME que fue al lugar. Hay en principio 3 heridos, pero lamentablemente 2 muertos. Personas que también están muy graves, ¿no? Se habla de 3 heridos de gravedad. Este micro de vía Bariloche que había salido desde Miramar anoche, cerca de la medianoche, con 35 pasajeros a bordo. Ahora el chofer está demorado, están analizando qué fue lo que ocurrió, tomándole declaración también a algunos de los pasajeros y también a personas que venían circulando por la autovía 2 y que vieron el momento en que el colectivo, el micro, pierde el control cuando toma esa curva, arranca directamente el guardarrail y termina volcado allí en el césped que separa ambos carriles. Sí, ahí se ve bien la ruta. Fíjate, es una curva, la que está diciendo Gaby, que de todas maneras no es tan pronunciada. En general, la traza de la autovía 2 está muy bien. No tiene curvas muy cerradas o peligrosas. Son 2 manos que van y 2 que vienen. Por eso, en general, se pone el foco en diversas cuestiones cuando hay un accidente de estas características. Y no tanto en la ruta, como sí ocurría antes en los accidentes ida o vuelta a Mar del Plata. Mira, yo estaba leyendo mensajes que van poniendo la gente a través de las redes sociales, gente que estuvo ayer en la terminal de Miramar. Una joven, por ejemplo, dice: acompañé a mis compañeros, a mis amigos que se iban a tomar ese micro para regresar, y escucharon cómo los choferes comentaban entre ellos que no habían descansado, sí, que no habían dormido y que los hacían salir igual. Imagínate esa situación, ¿no? Si esto se comprueba, si pasó esto y la gente tuvo que subirse o se subió igual, ¿no? A ese micro porque tenía que regresar. Eso es lo que están viendo, si cumplieron con las horas de descanso, si se quedó dormido, si fue una distracción, si hubo alguna mirada, un teléfono celular, por ejemplo. Bueno, todo lo que ocurrió también en el caso anterior, ¿no? En el de los chiquitos que estaban yendo a San Clemente del Tuyú y también el micro terminó volcando. Un error, ¿no?, humano, ¿verdad? Sí, básicamente vamos a hacer ¿qué es lo que foco suele ocurrir? En las mismas cuestiones de noviembre, cuando hablábamos de estos micros y de esta situación. Fíjate que hay una cuestión que se repite, que es el viaje durante la madrugada, que también lo habíamos puesto en su momento como un factor de riesgo que tal vez se podría evitar. Es verdad que en temporada tenés un movimiento tremendo. Por ahí no puedes concentrar todo en una franja horaria, pero es necesario salir a las 12 de la noche y, por ejemplo, en el caso de noviembre, salir a las 2 de la mañana desde el colegio. Es necesario viajar toda la noche, o cuando de repente el chofer haya dormido 3, 4, 5, 6, 8 horas durante el día. No es lo mismo el descanso durante el día que el de la noche. Es una ruta preparada, digamos. Sí. Es una ruta que si la tomás de noche, es una ruta que está muy bien, que tiene banquinas en gran parte de la traza. Los 400 kilómetros son doble mano. En la parte de urbanización hay luces, hay asistencia mecánica, hay zona de servicios. Formas, los riesgos siempre son mayores cuando es de noche porque la visibilidad es menor. Sí. Se te cruza un animal, por ejemplo, bueno, un perro, son rutas que están preparadas para eso también, ¿no? Salvo que vos me digas, tomé una ruta, no sé, una ruta compleja, ¿no? De camiones, una ruta que no está bien señalizada o que no está bien pavimentada. Pero esta es una ruta que realmente está muy bien. Y de todas formas, en este caso no tuvo nada que ver la visibilidad porque fue a las 6 de la mañana, ya había luz de día, no había niebla, que es otro factor que incide justamente en restar visibilidad, ¿no?, a los conductores. Y sobre todo en esta parte donde la ruta es alta, cuando hay mucha niebla, vos no te das cuenta que la ruta está elevada. Y pensás que la banquina está a la par de la ruta y en realidad no. Estamos hablando de gente también que está acostumbrada. Profesionales. Claro, son profesionales. Pero son humanos también, sí, Alejo. Entonces, eso si está ese claro. profesional no tiene el tiempo de descanso necesario, si ese profesional está agotado, por ejemplo,
Eso le Sí, juegan. no, Le ahí no juegan queda en Lo acá. que contra. decís, Dani, del horario, el horario de la medianoche, en general. Es bastante usado, pero es bastante Es bastante complicado. usado, Sí. claro, Sí, porque sobre te puedo todo. decir, bueno, viajo toda la noche, duermo en el colectivo. Y aprovecho el día. Y aprovecho el día. Bueno, me hace acordar, por ahí te pasó en tu casa, ahí estamos viendo la traza del micro y donde chocó, en el kilómetro 93. Por ahí te pasó, pero bueno, a mí me pasó hace pocos días que, bueno, mi hijo más grande viajó solo a la costa a encontrarse con amigos y quería viajar de noche. Yo le saqué a las 9 de la mañana, pero bueno, decir, no, Claro. me Es que los pierdo chicos, el día. Claro, los chicos No, bueno, utilizan la noche porque después aprovechan yo quiero el día. dormir y Claro. llegar allá a las 9 de la mañana a Pinamar. No, salí de Buenos Aires a las 9 de la mañana. Bueno, me quedé más tranquilo con eso, porque de repente el viaje durante la madrugada implica un riesgo. No sabes, el chofer puede estar falto de sueño también a la mañana, pero el viaje en la madrugada sin duda tiene más riesgos. No es el único, ojo que también hay varios factores. Otro de los factores a tener en cuenta es la cuestión del doble piso, que siempre en los micros de larga distancia, la mayoría en Argentina son así, e implican un riesgo o no. Bueno, ahí ya tenés que tener ciertos conocimientos, pero en principio vos fíjate que todos terminan volcando. Es verdad, por ahí es a partir de una complicación. Pero también es cierto que cuando hay una complicación, un volantazo, una mala maniobra, alguna situación de choque... Se pierde la estabilidad. Claro, y siempre el micro de doble piso termina volcando. Y en este caso, el vuelco es sobre un desnivel tan importante que evidentemente el golpe ha sido fuerte, que eso también ha sumado una complicación, por lo menos en este tramo de la autovía 2, esas son las características. En otros no hay un desnivel tan marcado entre la ruta y el carril central que divide. Así que atención con eso. Bueno, el uso del cinturón de seguridad, los excesos de velocidad en algunos casos. Bueno, hay muchas cuestiones que vuelven otra vez Sí, a porque generar polémica. Generalmente dudas. las personas que terminan perdiendo la vida en este tipo de accidentes son aquellas o que salen despedidas del micro justamente por no llevar cinturón de seguridad, o aquellas que quedan atrapadas, ¿no? Que quedan debajo del micro, o sea, que salieron despedidas y Claro. resultaron aplastadas por el micro, o que se desprende, por ejemplo, los asientos y quedan atrapados, no pueden salir. Esas son las situaciones más graves. Vos fíjate que se da estamos hablando de, frente a una complicación, es muy factible o altamente probable que estos micros vuelquen. Si el micro vuelca y no estás atado, seguramente vas a salir despedido, sobre todo si estás del lado de donde vuelca el micro. Y si eso pasa, es probable, o las chances son altas, de que termines aplastado o atrapado por la misma carrocería, con lo cual ahí hay toda una situación que suele repetirse y que implica tal vez la obligatoriedad del uso del cinturón de seguridad también en los micros de larga distancia. Y mucha gente está preguntando los datos, ¿no?, del micro, porque ¿quién no Sí. tiene hoy en Sí, pleno claro. febrero alguien que está viniendo de la costa? El micro es vía Bariloche, ya lo habíamos mencionado, es de esa empresa, ruta 2, mano a Capital, salió de Miramar, habría salido casi a... 23:55. Ahí está, casi a medianoche. Y esto pasó a las 6 de la mañana a la altura del kilómetro 93, cerca del peaje de San Borombón. Son los datos importantes para las personas que tienen también familiares, amigos, hijos, sobrinos que están viniendo de la costa, ¿no? Y que tienen dudas si salieron ayer de la noche, de dónde salieron, de qué micro hablamos. Exactamente, pues son muchos, hay mucho movimiento en esta época. El micro venía lleno, obviamente. Venía lleno, como la mayoría, y por supuesto recién ahora te vas enterando de esto que lamentablemente vamos repasando, ¿no? Por ahí recién ahora tomás contacto con la noticia, que es la noticia de la mañana, lamentablemente, así comenzamos y sin duda se lleva toda la atención esto, porque estamos hablando de 2 muertos, de 4 heridos graves, y en total son 13 los heridos que fueron asistidos. El helicóptero de SAME, por supuesto, está trabajando en el lugar, también algunas ambulancias, haciendo ahí, por supuesto, diferencia entre el nivel de rapidez que necesita cada uno de los heridos. Estas son las primeras imágenes, la mayoría ya fue trasladado, eso es verdad, y otros fueron atendidos en el lugar con algunas cuestiones menores, pero en principio son 3 heridos, o sea, prácticamente la mitad del pasaje con alguna consecuencia, pero el foco en los 4 que están ahora peleando por sus vidas, y las 2 víctimas fatales que en principio serían un hombre y una mujer. Sí, y fíjate esta imagen, que es la primera foto que se conoció, ¿no? Tomada minutos después del accidente, que allí se ve que está la ambulancia del SAME, que acababa de llegar, y también hay autos detenidos sobre la calzada, ¿no? En la mano contraria, porque ellos fueron los que llegaron primero al lugar y los que auxiliaron, ¿no? Claro. En un primer momento dicen que la ambulancia tardó unos 15 minutos en llegar allí al lugar, y mientras tanto
en otros automovilistas y personas que viajaban hacia la costa o volviendo hacia la ciudad de Buenos Aires, se detuvieron allí para ayudar como podían, ¿no? En medio de una situación muy complicada donde había personas atrapadas, donde había que romper vidrios e ingresar al micro como se pudiera, ¿no? Para darle auxilio, y uno muchas veces tampoco sabe cómo hacerlo, ¿no? Si es peor mover a la persona, Sí, en dejarla general, ahí, sí. pero dicen que el panorama era aterrador, ¿no? Los gritos de los pasajeros pidiendo auxilio, que Y los aparte de esa ayuden. hora que seguramente la mayoría estaba dormido. Claro, te Es sorprende. decir, no en medio podés del sueño. atajar absolutamente nada, ni hacer ningún tipo de, ni tener una reacción. Ya te encontrás directamente con el piso, Sin entender lo que con el pasa. micro volcado, Sí, claro. o golpeado o directamente atrapado, ¿no? La desesperación de muchos que tuvieron que ser rescatados por los bomberos, justamente por esto que decíamos hace un ratito, en general el vuelco del micro lo que genera es el aplastamiento. Mucha gente quedó en esa situación, sobre todo cuando hablamos de víctimas fatales, 2, y de heridos graves, 4, básicamente tienen que ver con esa situación, que fueron aplastados por la estructura del micro, y otros quedaron atrapados con vida, tuvieron que ser rescatados por los bomberos en un momento de obviamente mucho dramatismo. Seguramente se va a volver a analizar, como ocurrió en el último caso, en el de noviembre que estábamos diciendo. ¿Qué pasó con los choferes? El tiempo de descanso, los viajes que habían realizado, las tarjetas que ellos llevan. Ahí se conoció también la existencia de estas tarjetas paralelas, ¿no? Que por ahí tenían una que era la que se le mostraba a los inspectores cuando hacían justamente el chequeo antes de salir de las terminales, donde figuraba algún horario de llegada o de partida y otra donde se registraban otros viajes. Es decir, se puede mostrar una tarjeta, no se puede, digamos, es ilegal, pero es lo que hacen en algunos casos. Echa la ley, echa la y esto fue trampa, ¿no? reconocido en el Siempre, caso como anterior, todo. que había, ¿no? Dos tarjetas. Una que fue la que revisaron, Claro. donde no figuraba el último viaje Claro. que el chofer había hecho. Estamos hablando del caso anterior, el de Claro. noviembre, de los chiquitos que iban a San Clemente del Tuyú. Y el viaje que no había permitido las horas reglamentarias de descanso no estaba registrado en esa tarjeta. Exactamente. Estaba registrado en otra. Lo hablábamos en ese momento y también ahora. Vos fíjate, si el